Era un martes de octubre cuando Constanza Benavides entró a un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Un restaurante donde había hecho una reservación con semanas de anticipación, un restaurante donde pretendía tener una comida de negocios importante. Pero cuando entró, lo primero que notó fue las miradas. No eran miradas de bienvenida, eran miradas de desaprobación, eran miradas que decían que ella no pertenecía allí. Constanza tenía 52 años. Llevaba un vestido que era modesto. No era caro. No era de diseñador. Era el tipo de vestido que una mujer compra en una tienda de descuento porque es lo que puede permitirse. Su cabello estaba gris, no había sido teñido, su maquillaje era mínimo, sus manos mostraban las líneas de una vida de trabajo duro. En resumen, Constanza se veía como lo que aparentaba ser. Se veía como una mujer trabajadora. Se veía como alguien que no tenía dinero. Se veía como alguien que no pertenecía en un restaurante de lujo. Tenía 2 hijos. Adriana, de 24 años, que estaba en el primer año de la Facultad de Medicina, y Mateo, de 22 años, que acababa de conseguir su primer trabajo como asistente de programador. Ambos estaban en el restaurante ese día. Ambos estaban allí para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Constanza se dirigió a la mesa que había reservado. El maitre, un hombre de unos 35 años con un uniforme impecable, apareció en su camino. «Disculpa», dijo, en un tono que sugería que ella estaba cometiendo un error. «¿A qué mesa vas?» «Tengo una reservación», respondió Constanza, «para las 12 del mediodía. El nombre es Benavides». El maitre revisó la lista. Su expresión cambió, no de bienvenida, de confusión, de algo cercano al disgusto. «Sí, veo la reservación», dijo. «Pero usualmente las personas que hacen reservaciones en este restaurante visten de manera más apropiada». «¿Qué quieres decir?», preguntó Constanza, aunque sabía exactamente qué quería decir. «Bueno», respondió el maitre, claramente incómodo. «Este es un restaurante de lujo. Esperamos que nuestros clientes se vistan de acuerdo. Tal vez si fueras a casa y te cambiabas de ropa, algo más formal, más refinado». Constanza sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no permitió que se notara. «Me voy a quedar», dijo Constanza, su voz firme. «Hice una reservación, tengo derecho a estar aquí». El maitre vaciló. Luego, algo sucedió que cambió la dinámica. Se acercó un hombre de unos 60 años, un hombre que claramente estaba a cargo del restaurante. «¿Cuál es el problema?», preguntó el gerente al maitre. Esta mujer tiene una reservación», explicó el maitre, como si eso fuera problema suficiente. «Pero su vestimenta no es apropiada para el restaurante». El gerente miró a Constanza. Su expresión fue similar a la del maitre, una mezcla de confusión y disgusto. «Mira», dijo el gerente a Constanza, intentando sonar amable pero siendo claramente condescendiente. «Este es un establecimiento exclusivo. Nuestros clientes esperan cierto estándar. Tu apariencia simplemente no se ajusta a ese estándar. Tal vez podrías intentar un restaurante diferente, algo más en tu nivel. ¿Alguna vez has sido juzgado completamente por tu apariencia? ¿Has sentido que tu valor como persona fue determinado por la ropa que llevabas? ¿Has experimentado el desprecio basado simplemente en cómo te veías?» Constanza estaba a punto de decir algo. Estaba a punto de argumentar. Estaba a punto de insistir. Pero luego sus hijos se acercaron. Adriana y Mateo se pusieron de pie. Se pusieron de pie en defensa de su madre. «Mi madre tiene derecho a estar aquí», dijo Adriana, su voz fuerte. «Ella hizo una reservación. Ella está pagando por su comida. Su apariencia no debería importar». «Estamos completamente de acuerdo», dijo Mateo. «Lo que están haciendo es discriminación basada en la apariencia, y es inapropiado». El gerente se puso rojo. «Bien», dijo, su voz helada. «Si insisten en causar un problema, pueden irse. No queremos clientes problemáticos aquí». Constanza se levantó. Sus hijos se levantaron, y juntos caminaron hacia la puerta. Mientras salían, sintieron todas las miradas del restaurante en ellos. Sintieron el juicio, sintieron la desaprobación. Cuando salieron a la calle, Constanza permitió que sus emociones salieran. Lloró de frustración, lloró de injusticia. Lloró porque en el año 2024, en un mundo donde supuestamente se había progresado, seguía siendo juzgada por cómo se veía. Adriana la abrazó. «No es justo, mamá», dijo Adriana. «Eso no fue justo.
Eres una mujer extraordinaria. Mereces respeto. Mereces ser tratada como mereces ser tratada. Sé que no es justo, respondió Constanza, pero ese es el mundo en el que vivimos. El mundo juzga. El mundo mira las apariencias. El mundo no ve lo que está dentro. Pero lo que Constanza no sabía era que ese incidente en el restaurante sería el comienzo de algo mucho más grande, sería el comienzo de una revelación que cambiaría todo. Para entender completamente la historia de Constanza, necesitamos retroceder. Necesitamos entender quién era realmente. Porque Constanza Benavides no era simplemente una mujer trabajadora que se veía mal. Constanza Benavides era alguien completamente diferente a lo que su apariencia sugería. Constanza era la fundadora y presidenta ejecutiva de Benavides Tech Solutions, una compañía de software que valía más de $300 millones, pero nadie lo sabía, porque Constanza había tomado una decisión hace años, una decisión que la había puesto en una posición donde tenía que vivir una doble vida. Había comenzado como una madre soltera, había criado a Adriana y Mateo sola, después de que su marido murió en un accidente de construcción cuando los niños eran pequeños. Había trabajado como programadora mientras criaba a sus 2 hijos. Años después, había visto una oportunidad de crear algo, junto con su hermano. Había fundado Benavides Tech Solutions. Había sido el cerebro técnico. Había sido la visionaria. Su hermano había sido la cara pública. Su hermano había sido el que hablaba en las conferencias. Su hermano había sido el que recibía el crédito. ¿Por qué? Porque Constanza había decidido quedarse en las sombras. Había decidido que sus hijos merecían una madre presente. Había decidido que el éxito empresarial no valía la pena si significaba perder a sus hijos. Entonces, mientras su hermano viajaba y hacía presentaciones, mientras su hermano daba entrevistas a la prensa, Constanza se quedaba en la oficina, trabajaba en el código, resolvía los problemas técnicos, construía la compañía desde adentro. Y mientras hacía eso, mientras construía una compañía multimillonaria, Constanza no gastaba dinero en ella misma, no gastaba dinero en ropa cara, no gastaba dinero en peluquería, no gastaba dinero en cosas que la harían verse bien, porque Constanza estaba enfocada en su trabajo, estaba enfocada en sus hijos, y estaba enfocada en no permitir que el dinero la corrompiera. Así que mientras construía una compañía que valía cientos de millones de dólares, Constanza vivía modestamente, conducía un auto usado, compraba ropa en tiendas de descuento, no se maquillaba, permitía que su cabello encaneciera naturalmente, y la gente, cuando miraba a Constanza, no veía a la fundadora de una compañía multimillonaria, veían a una mujer pobre, veían a alguien que no importaba, veían a alguien a quien podían ignorar. Eso era exactamente lo que Constanza quería, porque así podía vivir una vida normal, así podía ser madre, así podía pasar tiempo con sus hijos sin que la molestaran constantemente buscadores de fortunas y personas que querían conocerla porque era rica. Pero ese incidente en el restaurante había cambiado algo, había hecho que Constanza se diera cuenta de que su invisibilidad, aunque conveniente para ella, había sido la causa de que fuera tratada como basura. Así que Constanza decidió hacer algo, decidió revelar la verdad, decidió mostrar al mundo quién era realmente. Lo hizo de una manera estratégica. Pidió una reunión con los propietarios del restaurante, pidió que se sentaran en una sala de conferencias, pidió que trajera a sus abogados. Cuando los propietarios del restaurante entraron a esa sala, cuando vieron a Constanza, no la reconocieron. Para ellos, ella era simplemente la mujer mal vestida que habían echado, la mujer a la que habían humillado. Pero cuando Constanza se presentó, cuando dijo su nombre completo, cuando explicó quién era, algo cambió. Sus caras pasaron de la indiferencia a la incredulidad, pasaron del desprecio a la vergüenza. ¿Eres la Constanza Benavides?, preguntó el gerente. ¿La Constanza Benavides de Benavides Tech Solutions? Sí, respondió Constanza. Soy yo. Soy la fundadora. Soy la presidenta. Y soy también la mujer a la que echaron de tu restaurante porque no me veían como lo suficientemente buena. Los propietarios no sabían qué decir. Hemos traído abogados, continuó Constanza, porque vamos a demandar a tu restaurante. Vamos a demandar por discriminación basada en la apariencia. Vamos a demandar por trato injusto. Vamos a demandar porque lo que hicieron fue ilegal y vamos a ganar. Los propietarios intentaron disculparse.
intentaron explicar, intentaron ofrecer una solución, pero Constanza no estaba interesada. La demanda procedió. Al final de 6 meses, el restaurante fue encontrado culpable, fue ordenado a pagar daños, y más importante aún, fue obligado a cambiar sus políticas, fue obligado a reconocer que discriminar basado en la apariencia era inaceptable. ¿Alguna vez has visto cómo la verdad puede cambiar completamente una situación? ¿Has presenciado cómo la revelación de identidad puede transformar las dinámicas de poder? Pero lo que sucedió después del incidente del restaurante fue aún más interesante, aún más transformador. Constanza decidió hacer algo radical. Decidió salir del armario. Decidió revelar públicamente quién era. Decidió que ya no iba a vivir en las sombras. Organiza una conferencia de prensa. Invitó a toda la prensa importante de la región y cuando subió al escenario, cuando miró a los periodistas y a los fotógrafos, dijo algo que cambió la conversación sobre éxito, riqueza y apariencia. Mi nombre es Constanza Benavides, comenzó. Soy la fundadora de Benavides Tech Solutions y soy una mujer que ha decidido vivir su vida de una manera que desafía lo que el mundo espera de las personas exitosas. Contó su historia. Contó sobre cómo había fundado la compañía. Contó sobre cómo había elegido quedarse en las sombras. Contó sobre cómo había sido ignorada y despreciada, basado simplemente en su apariencia. Contó sobre el incidente en el restaurante. Contó sobre cómo había sido tratada como basura por alguien que no conocía su verdadera identidad. ¿Cuál es la lección?, preguntó Constanza. La lección es que juzgamos a las personas basados en cómo se ven. Juzgamos basados en la ropa que llevan. Juzgamos basados en si están maquilladas. Juzgamos basados en si son delgadas o gordas. Juzgamos basados en la edad. Juzgamos basados en la apariencia. Pero la apariencia no dice nada sobre quién es una persona realmente. No dice nada sobre su inteligencia. No dice nada sobre su valor. No dice nada sobre lo que ha logrado o podría lograr. El gerente del restaurante me miró y vio a una mujer pobre. Vio a alguien que no pertenecía. Vio a alguien a quien podía descartar. Pero no vio a la mujer que fundó una compañía multimillonaria. No vio a la madre que criaba a 2 hijos extraordinarios. No vio a la persona que cambió la industria tecnológica, porque si hubiera visto quién era realmente, habría actuado diferente, habría sido amable, habría sido respetuoso, habría sido diferente. Pero eso es el problema. Esperamos hasta saber quién es alguien antes de tratarlos bien. Esperamos hasta saber su estatus, su dinero, su poder, antes de tratarlos con dignidad. Lo que necesitamos cambiar, lo que el mundo necesita cambiar, es tratar a todos con dignidad primero. Tratar a todas las personas como si fueran valiosas simplemente porque existen. Tratar a todas las personas como si su apariencia no define quiénes son. Cuando Constanza terminó su presentación, la sala estuvo en silencio durante un largo tiempo. Luego, lentamente, la sala comenzó a aplaudir. No fue una ovación de pie inmediata. Fue un aplauso que creció. Fue un aplauso que reconocía la verdad en sus palabras. Lo que sucedió después fue extraordinario. La historia se convirtió en viral, se compartió en redes sociales millones de veces. Los periodistas escribieron artículos, los medios de comunicación debatieron, el mundo comenzó a hablar. ¿Sabes lo que es contar tu verdad y descubrir que resonó con millones de personas? ¿Has sentido la validación que viene cuando finalmente compartes lo que has estado guardando? Constanza recibió miles de mensajes de mujeres que habían sido ignoradas por su apariencia, mensajes de personas que habían sido juzgadas por cómo se veían, mensajes de personas que dijeron que sus palabras habían cambiado la forma en que veían el mundo. Una mujer escribió: «He estado intentando parecer más joven, más delgada, más bonita, porque creía que eso determinaría mi valor. Tu historia me mostró que mi valor siempre estuvo allí, que simplemente necesitaba verlo en mí misma». Otro hombre escribió: «He estado ignorando a las personas simplemente por cómo lucen. He estado siendo el gerente del restaurante. Tu historia me mostró que necesito hacer mejor. Necesito ver a las personas, realmente verlas». Constanza se dio cuenta de que había comenzado un movimiento sobre aceptar la apariencia, un movimiento sobre juzgar a las personas por quienes son, no por cómo se ven. Así que decidió hacer más. Decidió usar su plataforma, decidió usar su voz,
decidió cambiar el mundo, creó un programa en Benavides Tech Solutions llamado Más allá de la apariencia, un programa que se enfocaba en contratar a personas talentosas sin importar cómo se vieran, un programa que desafiaba los estándares tradicionales de belleza en el lugar de trabajo. El programa fue revolucionario, fue transformador y fue exactamente lo que la industria tecnológica necesitaba. Adriana, su hija, fue invitada a hablar en una conferencia médica. Fue invitada a hablar sobre cómo su madre la había inspirado a perseguir la medicina no a pesar de ser pobre, sino porque entendía el valor de ayudar a otros. Mateo, su otro hijo, se convirtió en un defensor de la inclusión en la tecnología. Usó su posición para asegurar que las personas de diferentes orígenes, diferentes apariencias, diferentes circunstancias, fueran incluidas en el campo de la tecnología. Y Constanza continuó trabajando, continuó siendo la presidenta de Benavides Tech Solutions, pero ahora con una diferencia. Ahora vestía mejor. Ahora permitía que su cabello fuera teñido si lo deseaba. Ahora permitía que su apariencia reflejara su éxito si quería. Pero lo más importante era que Constanza había aprendido a aceptarse a sí misma. Había aprendido que su valor no venía de cómo se veía. Había aprendido que la belleza viene en muchas formas. Había aprendido que la edad, la gordura, la delgadez, el cabello gris, todo eso era simplemente parte de ser humano. Un año después de la conferencia de prensa, Constanza fue invitada a hablar nuevamente en el restaurante donde había sido rechazada. El restaurante había cambiado completamente. Había nuevas políticas, tenía nuevos empleados, tenía un nuevo gerente. El nuevo gerente le pidió a Constanza que hablara, que contara su historia a los empleados, que mostrara a su personal lo que podía resultar del prejuicio. Cuando Constanza entró al restaurante, fue recibida como una dignataria. Fue tratada como lo que era, una mujer de importancia, una mujer que había cambiado el mundo simplemente al contar su verdad. Pero cuando Constanza habló a los empleados, no fue sobre su éxito, fue sobre la importancia de ver a las personas, de realmente verlas, de tratarlas con dignidad sin importar cómo se vieran. Cuando entraste a este restaurante hace un año, dijo Constanza a los empleados, fui juzgada. Fui rechazada, no porque hiciera algo mal, sino porque no lucía como se esperaba que luciera una persona que comería en un restaurante de lujo. Pero aquí está la verdad. Habría podido ser millonaria, habría podido ser pobre, habría podido ser famosa, habría podido ser desconocida, y ninguna de esas cosas habría cambiado mi valor como persona. Ninguna de esas cosas habría cambiado si merecía ser tratada con respeto. Lo que aprendí de esa experiencia es que cada persona que entra a este restaurante merece respeto, no porque sean ricos, no porque sean famosos, sino simplemente porque son personas, y eso debe ser suficiente. Cuando Constanza terminó de hablar, vio lágrimas en los ojos de algunos de los empleados. Vio que había logrado lo que se propuso, hacer que las personas vieran a otras personas. Los años que siguieron fueron extraordinarios. Constanza continuó siendo presidenta de su compañía, continuó siendo una voz por la inclusión, continuó siendo una defensora de las personas que fueron ignoradas o despreciadas por su apariencia. Escribió un libro titulado Invisible, cómo mi apariencia casi me define. El libro se convirtió en un bestseller. Se ha vendido en más de 50 países. Fue invitada a hablar en universidades. Fue invitada a hablar en conferencias. Fue invitada a hablar en lugares donde su mensaje podría cambiar vidas. Adriana se graduó de la Facultad de Medicina, se convirtió en doctora, abrió una clínica para personas sin recursos, una clínica donde veía a las personas no por su apariencia, sino por su necesidad. Mateo se convirtió en líder en la industria tecnológica. Creó iniciativas para traer diversidad a los campos tecnológicos. Creó oportunidades para personas que no lucían como se esperaba que luciera un tecnólogo. Y Constanza, la mujer que había sido ignorada por su apariencia, finalmente fue vista, no solo como una presidenta ejecutiva, no solo como una mujer exitosa, sino como una mujer que había vivido su verdad, una mujer que había desafiado los estándares, una mujer que había cambiado el mundo. ¿Alguna vez has sido ignorado o despreciado por tu apariencia? ¿Has sentido que las personas no te veían a ti, sino solo a tu exterior? ¿Has experimentado la injusticia de ser juzgado sin ser conocido? Si es así, quiero que sepas algo. Tu valor no viene de cómo te veías, no viene de si te maquillas, no viene de si eres delgado o gordo,
no viene de si tu cabello es gris, tu valor viene de quién eres como persona, tu valor viene de tu carácter, tu valor viene de tu capacidad de amar, de trabajar, de crear, de ayudar a otros. Y si alguien no puede ver eso, si alguien te ignora o te desprecia por tu apariencia, eso dice más sobre ellos que sobre ti. Dice que tienen prejuicios, dice que tienen limitaciones, dice que no pueden ver más allá de lo superficial, pero eso no es tu culpa, y no tienes que aceptarlo. Esta fue la historia de la ignoraron por su apariencia, hasta que reveló quién era realmente. Pero es más que eso. Es una historia sobre la importancia de ver a las personas. Es una historia sobre cómo los prejuicios ciegan a las personas. Es una historia sobre cómo la verdad, cuando es revelada, puede cambiar todo. Y es una pregunta para ti. ¿A quién estás ignorando por su apariencia? ¿A quién estás subestimando porque no lucen de la manera que esperabas? ¿A quién podrías estar perdiendo porque no puedes ver más allá de la superficie? Porque Constanza fue pasada por alto durante años, fue ignorada, fue despreciada, y el mundo perdió la oportunidad de conocerla, de trabajar con ella, de aprender de ella, simplemente porque no parecía lo que se esperaba que pareciera una persona exitosa. Así que hoy te insto a que veas a las personas, realmente las veas. Mira más allá de la ropa, mira más allá del maquillaje, mira más allá de la edad, mira más allá del peso, mira el ser humano, mira la persona, mira quiénes son realmente, porque cuando hagas eso descubrirás un mundo de personas extraordinarias que has estado pasando por alto. Descubrirás que la belleza, el valor, la importancia viene en todas las formas. Descubrirás que juzgar a alguien por su apariencia es perder la oportunidad de conocer a alguien increíble. Eso es lo que Constanza aprendió, eso es lo que compartió con el mundo y eso es lo que espero que tú también aprendas.